Estamos de vuelta, gracias por seguir ahí, si os acabáis de incorporar, gracias por hacerlo, gracias por apuntaros al programa. En una primera parte hemos estado hablando de glorias, hemos estado hablando de la Virgen del Rocío, un poquito de actualidad, y os prometía pues una tertulia en esa segunda parte en la que hablar del oficio de diputado mayor de gobierno y sobre todo hablar con tres de ellos sobre las incidencias y sobre cómo ha ido esta pasada Semana Santa. La semana pasada, en el programa, cuando hicimos el balance, pues se hablaba de algunos cruces que habían existido, que prácticamente todos los días, llegamos a decir incluso que prácticamente todos los días había habido alguna incidencia con los horarios, con los recorridos, con esos cruces dichosos. Y bueno, pues se lanzaron diversas teorías. Incluso se llegó a decir que lo mismo, pues hay diputados mayores de gobierno que no saben controlar la procesión o no saben incluso cuánto duraba el paso de la hermandad. Para hablar de todo eso y para aclararlo y sobre todo para conocer cómo es el trabajo del diputado mayor de gobierno, están tres conmigo, podían ser muchos más. Hemos invitado a otros tantos para que entraran de diferentes maneras en el programa, pero ha sido imposible coordinar agendas. Pero hoy me acompañan Carlos Muyor. Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias y gracias a vosotros siempre. Diputado mayor de gobierno de la Hermandad de Emprendimiento. Así es. ¿Desde cuándo? Desde 2019, con el parón de la pandemia incluido, pero bueno, pues el año pasado tampoco pudimos culminar la estación de penitencia y este año ya sí por fin hemos cerrado el círculo y en lo particular he cerrado también el círculo. Te has quitado la espinica, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Bueno, a mi derecha está Juan Castro, que ejerce este cargo en la Hermandad Resucitado, también con experiencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. Nada, un placer siempre. ¿Desde cuándo? Pues desde 2022, o sea que desde que está el Señor de la Vida. ¿Este ha sido tu segundo año? Tercera con la Magna, pero sí, la segunda. O sea que en la Magna también hiciste la labor, ¿no? Sí, hasta ahora bueno, siempre hay que ir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, poco a poco creo que hay de momento un balance bueno, ¿no? Un balance positivo. Positivo. Y nos acompaña también Antonio Muñoz, diputado de la Hermandad de Caridad. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Desde cuándo tú en el cargo? Pues yo llevo en el cargo 6 años. He salido 4 veces de hermano mayor y también salí con la extraordinaria 5 veces. Bueno, no está mal. No. Estupendo, ¿no? Bueno, pues el tema está sobre la mesa y me gustaría, pues antes de entrar en disquisiciones, vuestra opinión de lo hablado aquí la semana pasada, ¿no? No sé si viste el programa, me consta que sí. Vuestra valoración. ¿Quién empieza? Bueno, pues empiezo yo mismo, si os parece bien. A ver, yo creo que evidentemente yo pensaba el otro día y durante la cuaresma mucho lo hemos hablado. De hecho, por ejemplo, con Antonio sí participamos en una mesa redonda que hubo sobre diputados mayores y hablábamos un poco de la figura del diputado mayor como esa figura desconocida. Incluso quizá un poco denostada en la ciudad, pero quizá por el desconocimiento, de todo lo que conlleva un trabajo que yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que no acaba nunca. Es decir, es un trabajo que nosotros el miércoles santo nos recogíamos, el jueves santo ya estábamos empezando otra vez a desembolsar las túnicas, organizarlas, llamar gente que no había salido, que tenga que entregar, incidencias desde que está terminando el año. Y bueno, un trabajo que yo creo que es muy complejo y que creo personalmente que no solo se debe valorar, por supuesto que la puesta en escena en la calle es el fin último, pero que creo que lleva mucho trabajo detrás que también hay que conocer y que valorar. Imagino que estáis de acuerdo. Sí, totalmente. Es verdad lo que decían, ¿no? Que es una figura bastante desconocida. De hecho, muchas veces cuando te preguntan a lo mejor los amigos, oye, ¿tú cuál es tu puesto? ¿De qué vas a ir? Digo, mira, soy el diputado mayor de gobierno. Se quedan con cara de decir, ¿eso qué es? ¿Qué me estás contando? ¿No? Efectivamente. Pero sí, hay que darle, claro, tiene muchísima. Ese día era el responsable de todo lo que haga tu hermandad en la calle. Yendo las cosas bien, pues efectivamente después tiene el orgullo de decir, oye, qué bien lo hemos hecho, hemos trabajado bien. Ahora cuando salen mal también dice, pues parte de la culpa es mía. Y si para lo bueno y para lo malo, pues era el responsable ese día, ¿no? De lo que tu hermandad haga en la calle. Antonio, ¿cualquier persona puede ocupar este cargo? Yo creo que sí, pero sobre todo es lo que están comentando ellos. Tienes que implicarte demasiado en llevar lo que es la hermandad en sí. Es decir, tienes que conocer no solamente lo que hace un diputado mayor, tienes que conocer todo el resto de la hermandad en sí. Tienes que conocer lo que es el paso, si en cualquier momento te puede surgir un problema, tienes que solventarlo, aunque esté el fiscal de paso, pero siempre te surgen cosas que te van a preguntar cómo va esto, cómo va lo otro.
pero yo creo que sí es un cargo que sí lo puede tener cualquiera. Cualquiera siempre y cuando se implique en cuestión, en lo que quiera hacer. Desde vuestro puesto, el puesto de diputado mayor de gobierno en vuestras respectivas hermandades, ¿cómo valoráis esta Semana Santa? Hombre, desde luego que desde la Hermandad del Prendimiento, como te decía al principio, ha sido el año de cerrar, digamos, el círculo, de volver a la calle, de volver a finalizar esa estación de penitencia, evidentemente muy positivo en ese sentido, pero tenemos que ser autocríticos los primeros en que queda trabajo por hacer, que hay mucho trabajo que ya se ha empezado a realizar pues, desde esta misma semana, y que creo que bueno, que en general todos los actores de la Semana Santa debemos de sentarnos, de seguir trabajando, y en lo particular, por supuestísimo, hay que contentos, por supuesto, porque fue una buena estación de penitencia, pero hay que rozar siempre la excelencia. Vosotros tuvisteis un domingo extraordinario. La verdad que sí, el día no podía ser mejor, no tuvimos que estar mirando al cielo en ningún momento, no hizo el calor del año anterior, que sí que fue bastante sofocante, sobre todo para los que van debajo del paso, los costaleros ahí lo sufrieron, este año ha sido un poquito más llevadero. Y o sea que sí, en cuanto al día no hubo, además también estamos muy contentos, también valoramos muy positivamente ya las reuniones que hemos tenido posterior a Semana Santa, que este año sí que fuimos cumpliendo el horario tal y como habíamos dicho. Es verdad que nosotros no tenemos ningún cruce, que simplemente un poquito por hacer las cosas bien, no tenemos problema de encontrarnos con ninguna otra hermandad, que han sido las incidencias que ha habido este año, pero eso, hemos ido cumpliendo nuestro horario a rajatabla y sobre todo consiguiendo, que era una de las metas que queríamos lograr este año, hacer un poquito más corto nuestra estación de penitencia. Tenemos un recorrido largo, pero claro, teníamos que intentar salir un poquito más tarde para evitar madrugones y queríamos llegar un poco antes. Y lo conseguimos. Dijimos que a las 3:15 seguía la cruz que iba entrando y a las 3:10 estábamos ya en Montserrat. Entonces, en ese aspecto, muy bien. Antonio, hablábamos antes fuera de cámara, cómo valoráis positivamente el recorrido inicial de vuestra procesión del Viernes Santo, ¿no? Ese recorrido inicial por el barrio antes de llegar a carrera oficial. Sí, nosotros este año ha sido la primera, bueno, lo hicimos ya en la extraordinaria y lo hemos vuelto a repetir ahora en Semana Santa, y la verdad que el recorrido por el barrio ha ganado muchísimo. El recogimiento que hemos tenido en esa zona, concretamente calle Altamira y Avenida de la Estación, ha sido, no nos esperábamos eso. Sabemos que también que venimos de un barrio más humilde, que es el Quemadero Fuentecica, y mucha gente de allí, devotos del Cristo, se han desplazado hasta el barrio donde estamos ahora, en la sede canónica, que es en Oliveros. Pero ha sido una estación de penitencia allí con bastante gente del barrio, sobre todo de allí. Y estamos muy agradecidos a ellos. Bueno, Juan ha puesto sobre la mesa el tema de los horarios, el tema de los cruces. Nosotros destacamos la semana pasada pues que prácticamente todos los días hubo algún problema de cruce. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué después de tanto tiempo, después de conocer los recorridos, después de tanto pensarlo, al final pasa lo que pasa? Bueno, yo creo, en particular en nuestro caso, pues bueno, sufrimos uno de esos parones de uno de los cruces complejos del Miércoles Santo. Y yo creo que realmente al final es un tema de lo que, como decía anteriormente, creo que hay que sentarse con los horarios todos juntos y trabajar sobre eso. Es complejo el andar de una cofradía en la calle, pero también es verdad que el otro día se decía, a lo mejor, y comentabas tú, el desconocimiento, si el diputado mayor sabe en todo momento lo que está haciendo. Sí que es verdad que creo que es muy importante que el equipo de trabajo que se lleva ese día, en nuestro caso, por ejemplo, son 39 personas al cargo de la cofradía en la calle, junto conmigo. Tienen que saber en todo momento a qué hora tenemos que estar en un punto, si tenemos una incidencia me refiero que haya, por ejemplo, un parón por una saeta, que haya una parada prevista porque ha pasado algo, y sobre eso ir trabajando el horario. Por supuesto que está sujeto a problemas que nos podamos encontrar, incidencia sobre la calle. Nosotros, por ejemplo, nos pasó mismo en calle Hernán Cortés, una pancarta publicitaria, el paso de palio no podía pasar. Ahí tuvimos un pequeño parón que vino también acrecentado por el que ya habíamos sufrido anteriormente. Pero bueno, creo que tampoco, que cuando las cosas mejor no salen a la perfección, como ha podido ser esta Semana Santa con el tema de horario, es verdad que ha habido mucho debate, creo que a veces tendemos en la ciudad a darle más bola quizás, y ojo, no quiero quitarle ninguna importancia al tema porque lo tiene, no es un tema banal, pero creo que tampoco hacemos las cosas tan mal como para, digamos, la bola que se está haciendo. Hay que sentarse, trabajar. Y por supuestísimo,
que no vuelva a ocurrir. Es decir, eso es lo que hay que estar claro. El miércoles santo en nuestro caso era el primer año que todas las hermandades finalizaban su estación de penitencia con este recorrido. Por tanto, ya la prueba piloto está hecha. A partir de ahora, cada vez hay que ir mejorando un pasito más. Totalmente. Lo que sí sorprende es que después, yo imagino que esto se debate en la agrupación de cofradías, cuando se presentan los diferentes recorridos, horarios, después de estar todo aparentemente tan engrasado y con tanto ajuste, ¿cómo pasan las cosas que pasan? Bueno, yo en algunos casos, verdad que nosotros al salir solo el domingo no tenemos ese problema y tenemos esas reuniones para tratar con el resto de hermandades del día porque somos los únicos. Pero es verdad que viendo del desconocimiento, ¿no?, esas reuniones de hermandades de cada día, pero a veces ves algunos horarios, dice, ya de antemano lo sabe, dice, es imposible que cumplan esta hermandad de este horario. Dice, no puede ser que esta hermandad entre a esta hora y que X tiempo después pase esta. O algunos recorridos, bajas Calle Real y otros suben la Calle Real hasta hacia Eduardo Pérez. Dice, se van a encontrar. O sea que ya de antemano hay cosas que dice, este lugar va a ser problemático. Pues eso es lo que hay que evitar en esas reuniones. Cuando ves esos recorridos, puedes decir, no se puede hacer esto. Dice, sabes que antes o después es un momento conflictivo. Hay muchas calles en Almería. Coge la paralela. No tienes por qué empeñarte en ir a ese sitio, ¿no? Vamos, en mi opinión, ¿no? Pero... Antonio mueve la cabeza. No sé, la verdad que sí, son sitios conflictivos, como has comentado, la de la Calle Real, en el caso nuestro. Sí, por ejemplo. Por el caso nuestro. Pero bueno, ya nosotros estuvimos hablando, en este caso con La Soledad, se llegó a una conclusión ajustando horarios de que nosotros tenemos que adelantar la entrada en la catedral y entonces ellos en ese momento pasaban. Pero bueno, este año ese no ha sido nuestro caso. Nuestro caso fue a la subida, que es en Calle Real con Hernán Cortés, creo que la que va hacia la catedral. Ahí sí tuvimos un pequeño parón. Eduardo Pérez, sí. Ahí sí tuvimos un pequeño parón de unos 5 o 10 minutos. Pero bueno, tampoco fue ese Susano rápido. Pero bueno, es que no tiene otro recorrido. No puede hacer otra cosa. Por mucho que ajuste horarios, que ajuste todo, siempre, si van dos hermandades o tres hermandades que salen y van por el mismo sitio, se van a encontrar en algún punto. Por mucho que ajuste horario, porque nosotros este año hemos ajustado al máximo, tenemos para no confluir, teníamos 5 minutos de diferencia. Pero eso en la calle te puede surgir cualquier tema, te puede surgir que algo se rompa, un obstáculo como ha comentado Carlos, y infinidad de cosas. Pero fíjate, Juan lo decía, lo veíamos todo de venir. En algunos casos veías sí. Los recorridos, veías los libros y decías, aquí van a pasar cosas. ¿Por qué no lo ve quien tiene que verlo? Bueno, yo creo que realmente hay cosas, como decía Juan, que se veían venir. Es decir, que iba a pasar, que iba a haber puntos críticos. Pero yo también creo que, como he dicho antes, me reitero, todos los actores de la Semana Santa, todas las partes implicadas se tienen que sentar y tiene que haber una serie de imposiciones bajo mi punto de vista. Se ha hablado mucho esta semana de las sanciones. Yo soy más partidario quizás de ser más proactivo y que en vez de sanciones sea un poco de imposiciones en muchos casos. No se trata de hacerle los horarios a las hermandades ni mucho menos, pero sí revisarlo, estudiarlo y decir, bueno, aquí tenemos un cruce en X calle. Es solventable, es decir, podemos llegar de verdad, no podemos llegar bajo ningún concepto. Lo que no se puede plantear una cofradía en la calle es que si tengo un tiempo de paso marcado, yo sé, por ejemplo, el tiempo de paso que tengo, sé el margen de maniobra que puedo tener sobre ese tiempo de paso, que en nuestro caso particular es muy limitado. El margen de maniobra se vio en cuanto tuvimos el primer parón. No había forma de volver a recuperar el tiempo perdido, porque al final, bueno, pues por suerte somos una hermandad hay que mover en la un número calle de gente y hay que mover a 1055 personas pasos que teníamos este año en la calle con 3 pasos que cada uno anda de una forma, con todo lo que ello conlleva. Por tanto, sí creo que es muy importante que, más que sanciones, creo que habría que hablar primero de ese estudio previo y de decir, vamos a estudiar los horarios, vamos a ver si esto de verdad nos comprometemos, porque el compromiso de palabra está muy bien, pero creo que hay que comprometerse con datos. Y al final esto son matemáticas y, como decía Antonio, sabemos que tenemos un margen de 5 minutos, que después puede pasar algo, pero vamos a intentar que de verdad se cumpla. ¿Y hay que esperar a que llegue el Viernes de Dolores para reunirnos o nos podemos empezar a reunir ya? Es decir, ¿se puede empezar a trabajar esto ya para que no vuelva a ocurrir más?
Y suscribo lo que decía Carlos, que esto no es un desastre, ¿eh? Que ha habido varios cruces, pero la sensación que nos tenemos que llevar de la Semana Santa de este año es magnífica. Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿tenemos que esperar a que llegue el Vino Dolores para solucionar esto o se puede ir solucionando ya? Y otra pregunta, ¿debe ser la agrupación quien imponga un poco de orden y criterio aquí? Si es que no lo hace, que no lo sé. Bueno, yo si los demás quieren comentarlo, lo tengo claro. Se tiene que dar un plazo de X meses, y si en octubre, noviembre las hermandades no consiguen llegar a un acuerdo o no hay una clarividencia que se vea a la legua de que se va a poder llegar a cumplir ese horario, la agrupación tiene que entrar. Y tiene que entrar. Pero bueno, pero es que eso, perdona que te corte. Tú sabes que nosotros empezamos a trabajar a principios de octubre. Que a principios de noviembre tenemos que mandar ya horarios, tenemos que empezar a mandar horarios, obstáculos y todos los inconvenientes que nos vamos a ir encontrando sobre el recorrido. Es decir, que desde el mes de octubre estamos trabajando en eso. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la agrupación a lo mejor debería intervenir o ya hacer una reunión entre todas las hermandades que confluyan ese día y llegar a un acuerdo en cuanto a horarios. Hoy nos encontramos en este punto, pues salimos 5 minutos antes, 10 minutos antes o después. Porque este año tuvisteis reunión, los del miércoles santo o los del viernes, ¿tuvisteis reunión previa entre las hermandades o no llegó a haber? En nuestro caso hubo una reunión preparatoria, si no me equivoco, a finales de febrero, primeros de marzo. Evidentemente, más después una por temas de obras, de cambios de itinerarios que tuvimos que hacer varias hermandades, pero realmente ya el margen de maniobra, y yo creo que ellos estarán de acuerdo, volver a modificar los horarios al completo a 2 semanas de Semana Santa es una locura absoluta y es complejo. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que decís los dos, ¿no? Es decir, tiene que haber un entendimiento entre las hermandades, tiene que ser eso, que primero la iniciativa sea de cada hermandad, de reunirse entre todas las de ese día, pero luego si no hay un acuerdo tiene que haber una imposición. La agrupación debe de tomar ahí también carta en el asunto y debe de intervenir. Y si no hay acuerdo entre las partes, dice, no, mira, o impongo yo el horario, dice, esto es imposible, esto es inviable, hay que hacerlo así. Si llega a un acuerdo, genial, pero si no hay un acuerdo, debe de imponerse la agrupación. Y la pregunta que viene ahora es, ¿las hermandades estarían dispuestas a acatar lo que una agrupación de cofradías imponga? Bueno, yo creo que no tiene por qué haber ningún problema, hablando las cosas con normalidad y con tiempo. Estamos hablando de un mes de noviembre y diciembre. Yo creo que ninguna hermandad, sobre todo porque si ya has tenido problemas en la calle con los horarios, ¿qué problema hay en que te ayuden? Es decir, hay que tomarlo como una ayuda, no es una imposición disciplinaria, es decir, lo vamos a hacer así porque no, lo digo. Me refiero, por ejemplo, entiendo que no debería haber ningún problema. Estudiados los horarios, pongámonos en el caso que la agrupación decide en un momento dado, bueno, pues tal hermandad va a tener que salir una hora antes de su templo, esta hermandad va a tener que evitar esta parte del recorrido, va a tener que utilizar esta otra parte de la ciudad. ¿La hermandad lo asumiría? Debería, es algo que debería de asumirlo. De hecho, en la procesión magna sí que se impuso un poco más, es decir, ahora estaba muy marcado por la agrupación, tú ya decidías cuándo salir y cuándo llegar, pero también antes de llegar también había posibles cruces para llegar todos bien a la procesión magna, y había algunos lugares en los que decía, esta hermandad no puede pasar antes porque si no llegaría después este paso y no, y al revés. Ahí se impuso la agrupación, ahí sí que hubo un mayor control. Ya digo, yo es la única experiencia que puedo decir, ¿no?, de habernos encontrado con varios pasos en la calle ese mismo día, ¿no? Sí. En La Magna estábamos los 10 y ahí sí que tenemos que estar más coordinados, y también la agrupación nos iba diciendo en cada momento el enlace de la agrupación, oye, tenéis que retrasar un poquito porque hay que dejar paso a esta hermandad, que si no le vaya a cortar el paso. Yo creo que los días que hay varias hermandades en la calle habría que hacer lo mismo. Habría que imponerse. Antonio. No, yo opino igual. Es decir, que si va a haber problemas. El caso nuestro es que como no lo tenemos apenas, solamente salimos con 2 hermandades más. Lo único inconveniente que podemos tener es que podemos coincidir con Soledad, porque con el entierro no hay ningún inconveniente. Pero bueno, nosotros, entre Soledad y nosotros, no hay ningún problema, es decir, que ajustamos, adelantamos horario o retrasamos. Lo único ya es lo que pasa. Cuando estás en la calle, lo que hemos comentado, te surgen muchos problemas. Os pido que hagáis el ejercicio de mirarlo desde fuera y de pensar en la globalidad de la Semana Santa. ¿La madurez de nuestras hermandades aceptaría esa imposición? Bueno, a lo mejor el primer año no se aceptaría al 100%, a lo mejor el segundo año ya un 70%, y a lo mejor dentro de 3 o 4 años conseguimos que, vamos a decirlo de otra forma, no imponer, vamos a hablar de la agrupación como un órgano de asistencia. Vamos a hablar como un órgano en el que tengo todos los horarios, yo conozco al 100% el detalle de todos los horarios del resto de hermandades,
y sé perfectamente o debo de saber dónde pueden estar los problemas y si los problemas son asumibles o no son asumibles. Hay días que un retraso, como decía Antonio, 5 minutos arriba, 5 minutos abajo, evidentemente no gusta que haya plantones, pero bueno, son asumibles porque sabes que después es recuperable, que se puede volver a recuperar y se arregla la situación. Hay días en los que 9 minutos, 10 minutos de un retraso destrozan el día. Claro, es inviable volver a recuperar. Seguramente los cofrades que nos estén viendo te entenderán. Nos ven también personas que no son cofrades, que simplemente son espectadores. Y puede decir, bueno, 5 o 10 minutillos, pues mientras la cuadrilla descansa, tal. No. Pero no es así. No. Puede serlo, pero también puede no serlo, como el caso que decía. Si el margen de maniobra, si el tiempo de paso de X hermandad es muy limitado, es decir, es muy justo ya, porque vamos a intentar comprimirnos, vamos a intentar no eternizarnos en la calle, pero el margen de maniobra que llevo es tan mínimo que en el momento en que pase algo así, me trepana la procesión por completo. No puedo avanzar. En nuestro caso, por ejemplo, lo que hicimos fue comprimir la cofradía al completo, pero por más que yo quiera volver a andar, al final es volver a mover toda la maquinaria. Es complejo, un recorrido con muchísimos giros, con muchísimas estrecheces, que al final pues complica el trabajo. Por eso es por lo que digo que no todas las situaciones son iguales y por eso ese órgano de asistencia es el que tiene que velar un poco porque se cumpla. Conocer la composición de la procesión del cortejo en cuanto a número de componentes hasta última hora ayuda. Lo digo porque tenemos las casas de hermandad abiertas, reparto de túnicas, hay quien las agota todas la primera semana de Cuaresma, pero no tenemos el cálculo aproximado de hermanos hasta que no quedan un par de semanas para la procesión. ¿Eso ayuda? Por supuesto que ayuda. Nosotros en algunos casos hemos tenido siempre algún hermano que decide salir durante la Semana Santa ya, al ser lo último, o sea que claro, siempre hasta el último momento estamos abiertos a que se incorpore alguno más. Este año es verdad que no ha sido así porque prácticamente estaban todos los equipos también dados, decíamos sacar un cortejo amplio para los números a los que aspiramos, pues las túnicas aún son limitadas, pero sí, claro que ayuda muchísimo porque tú puedes, como diputado mayor de gobierno, prever la distancia que va a ocupar el cortejo, según la distancia que va entre Nazareno y Nazareno, pues dices, la cruz de guía la pondré aquí y el paso estará aquí, y también saberte las calles, es decir, aquí sé que el paso va a revirar y va a avanzar pocos metros, pero más o menos también un poquito ir estimando dónde va a estar eso. En el caso nuestro, claro, solo es la cruz de guía y el paso, en una hermandad como prendimiento con 3 pasos debe ser mucho más complejo, ¿no? Hombre, la complejidad al final te la da eso, efectivamente. Lo que se ocupa en la calle también es otro tema del que se ha hablado mucho esta semana, si el incremento afecta, si no afecta. Bajo mi punto de vista, por ejemplo, nosotros el otro día hice el cálculo, teníamos 108 personas más en la calle, sumando músicos. Al final no nos olvidemos que ocupan un espacio físico en la calle. 108 personas, son 108 personitas más que tienen que ir andando. Por tanto, bajo mi punto de vista, por supuesto que afecta a la hora de unos horarios. Entonces, creo que sí es muy importante conocer lo que ocupa la cofradía en la calle, pero que también muchas veces después nos vemos limitados en espacio. También hay que comprender que no nos podemos eternizar en la calle. Si es que es un tema complejo. Es un tema complejo. Son muchas aristas la de vuestro cargo dentro de la procesión. Que yo os preguntaba antes, a Antonio si todo el mundo puede ser diputado mayor de gobierno. ¿Existe alguna formación? ¿Existe alguna manera de formar a las personas que en un futuro van a ocupar vuestros cargos? ¿O solo lo da la experiencia? En mi caso, por ejemplo, la experiencia. Es decir, yo cuando entré, cuando he comentado antes, entré, me dijeron lo que había que hacer y ha sido a través de experiencia. El primer año, reconozco, lo pasé muy mal, muy mal. El segundo, quizás peor. Y el único que más o menos este año ha sido llevadero, pero estos años atrás han sido fatal. De irme a mi casa llorando, decir... No me digas. No, porque es que no sabes, tú estás en la calle y... La tensión, ¿no? Los nervios. Sí, la tensión, eso es... Yo este viernes, por ejemplo, cuando salimos, yo recuerdo, nosotros salimos a las 8, a las 5 de la tarde estaba en calle Gravina todavía midiendo un cable. Un cable porque, digo, no pasa. Y 4 días anterior del viernes fue cuando se cambió también el recorrido de calle Cubo. Sí. Una semana antes. Es decir, que estás con una tensión que... Pero bueno, el cargo lo hace más bien en la experiencia. ¿Estáis de acuerdo? Yo opino igual que Antonio. Al final esto no es una profesión, no es un trabajo y por supuesto que nadie nace aprendiendo.
la experiencia te lo da, el intentar aprender, el ver de otros sitios cómo se trabaja. Al final es lo que decían ellos también. Al final, los repartos, por ejemplo, en nuestro caso, antes era hasta hace 5 o 6 años, llegábamos hasta el Viernes de Dolores con el reparto. Después le quitamos un par de días, después una semana. El año que viene reduciremos incluso un poco más, si Dios quiere, el reparto, porque bueno, se va a buen ritmo y también tenemos que intentar hacerle comprender a la gente que eso al final te limita mucho. Claro. Si yo no sé hasta 3 días antes qué gente voy a tener en la calle, ¿cómo después voy a ser solvente? Pero es muy complicado porque nosotros, y yo recuerdo, nosotros tenemos hasta el último día, tenemos gente que nos llama para salir. Es decir, que tenemos que estar cuadrando nazarenos hacia atrás, hacia adelante, e incluso el último día. Hombre, es muy complicado, porque ya no sabes lo que hacer con ese nazareno. No tienes margen. No tienes margen de maniobra ni nada. Es decir, que llega ya, a lo mejor el último, dice, venga, en este hueco colocamos y fuera. Sí, lo más complicado sobre todo eso es organizar a cada nazareno, claro, sobre todo si son hermanos, que lo vas poniendo por orden de antigüedad y claro, si te llegan en el último momento dices, ahora, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde lo ubico? Que no... Lo mejor es eso, es teniendo la opción de poder decir, oye, 2 semanas antes no se da, aunque queden túnicas, no se da más papeletas de sitio. Claro, luego al final, verdad, te llega un hermano, quiere salir, tampoco estamos en disposición de decirle, oye, no, pues al final evidentemente lo aceptan, ¿no? No solo porque sea uno más en la calle, sino porque, bueno, es la ilusión de esa persona. Y tampoco quiere, aunque no haya cumplido los plazos, dice, bueno, aceptamos que venga, aunque sea el último día. Entonces, pues al final tienes que improvisar. No te digo nada en nuestro caso, que el mismo día de antes estamos también montando el paso. Claro. Entonces, aún tenemos más. Madre mía, cuántas complicaciones. Bueno, nos quedamos con un par de cosas que han salido sobre la mesa. Primero, quedarnos con la satisfacción del trabajo bien hecho en esta Semana Santa, que siempre cuando nos ponemos a hacer evaluación, lo primero que sale y arrojamos es lo malo, pero nos olvidamos de los buenos momentos que hemos pasado. Y otra cosa, y es el trabajo. Esto hay que arreglarlo, nos tenemos que sentar, las hermandades se tienen que reunir para verificar esos recorridos y verificar esos horarios, ponerlos en común, y sobre todo la agrupación tiene que poner de su parte también, y tiene que organizar y tiene que coordinar. ¿Es así? Sí, yo creo que sí, que es lo que hemos estado diciendo. Al final hay que tomárselo eso como un órgano de asistencia, que entre todos lleguemos a una conclusión y que la conclusión después se refleje en la calle lo más, dentro de las posibilidades, pues lo más fiel al papel. Perfecto, pues lo tenemos que dejar aquí. Juan, Antonio, Carlos, muchísimas gracias. A vosotros. De verdad, de corazón. Gracias. Aquí tenéis vuestra casa, volvéis cuando queráis, ¿vale? Muchísimas gracias. Cuento con vosotros. Nos marchamos, que seáis buenos, felices, cuidéis mucho, volvemos el jueves que viene. Gracias por estar ahí. Adiós.